Buenos días, alumnos. En esta segunda parte del teórico de célula vamos a hablar de células eucariontes. Para esta parte del teórico yo me he planteado ciertos objetivos y uno es que ustedes conozcan cuáles son las células eucariotas, sepan cuáles son los organelos membranosos y no membranosos que vamos a encontrar dentro de ellas y que conozcan qué es la diferenciación celular y sepan diferenciar la apoptosis de la necrosis celular. Una célula eucariota es una célula que tiene un núcleo bien definido y que contiene en su interior el material genético, o sea, el ADN. Va a estar rodeado por una membrana nuclear. Además, posee otros orgánulos también rodeados por membranas, como son las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico liso, el retículo endoplásmico rugoso. Estas características son las que las van a diferenciar de las células procariotas, que eran las que habíamos estado viendo, ya que primero carecen de núcleo y segundo de estos orgánulos membranosos. Entonces, las características principales de la célula eucariota es que tienen un núcleo definido, el material genético, el ADN, está contenido dentro de una membrana nuclear formando el núcleo. Dentro vamos a encontrar el ADN que se encuentra organizado en varios cromosomas, a diferencia de las células procariotas que tenían una sola molécula de ADN, que era un cromosoma circular. Acá nosotros vamos a tener varios, son 23 pares, digamos 46 cromosomas en total. Van a tener los orgánulos membranosos, entonces, ya que presentan una gran variedad de órganos, como son, por un lado, las mitocondrias, encargadas de la producción de energía, el retículo endoplásmico, tanto el liso como el rugoso, que van a estar encargados de la síntesis de lípidos o de proteínas, el aparato de Golgi, que se va a encargar de la modificación y empaquetamiento de las proteínas. Son células que tienen un mayor tamaño y son más complejas que las células procariotas. Estas van a clasificarse en dos tipos: células eucariotas animales y células eucariotas vegetales. E incluso en las células eucariotas animales van a encontrar ciertas características que no van a estar presentes en la vegetal, como ser, por ejemplo, el caso de la presencia de los centríolos o la presencia de otras organelas membranosas como son los lisosomas. Mientras que en la vegetal vamos a tener otras estructuras que no van a estar presentes en el animal, como son, por ejemplo, las vacuolas, los tonoplastos, los cloroplastos, que es el lugar donde se va a producir la fotosíntesis, y, y la pared celular, perdón. Entonces, si empezamos a describir sus componentes, vamos a ver que lo que delimita a la célula va a ser la membrana plasmática. Esta membrana plasmática va a ser la que va a regular el paso de sustancias desde el exterior hacia el interior y va a estar formada por una bicapa de fosfolípidos, en los cuales tienen la característica de ser anfipáticos, orientando hacia la parte interna las cadenas de ácidos grasos que son hidrofóbicas y dejando las partes hidrofílicas de las moléculas de glicerol hacia el interior de la célula o hacia el exterior. Entre las cadenas de ácidos grasos, en las células eucariotas, sobre todo en animal, vamos a encontrar moléculas de colesterol que terminan estabilizando a esas cadenas de ácidos grasos. Se comporta como si fuese un mosaico fluido en el cual van a estar integrados proteínas que atraviesan por completo la bicapa de fosfolípidos o solamente están incluidas en una parte de ellas, y esas proteínas se denominan proteínas integrales, para diferenciarlas de aquellas proteínas que solamente están asociadas a la cara interna o a la cara externa de la membrana, que van a ser las llamadas proteínas periféricas. Cada una de ellas van a cumplir funciones diferentes, funciones de receptor, funciones de transporte o simplemente función de enzimas, y van a ver que incluso en las de las que están ubicadas en la cara externa pueden estar asociados a hidratos de carbono formando las glucoproteínas, o estos hidratos de carbono pueden asociarse a los lípidos y formar los glucoesfingolípidos, que van a terminar dando por encima de la membrana plasmática una cubierta denominada glucocálix, ¿sí? Que le va a permitir interactuar a estas células a través de ese glucocálix
y ya que crea un microambiente ideal para ciertas funciones. Este sistema de membranas va a también estar presente en las células eucariotas y va a estar compuesto por distintas organelas membranosas. Membrana vamos a encontrar, por ejemplo, envolviendo a el ADN, habíamos dicho, y formando una envoltura que se llama envoltura nuclear, la cual va a presentar poros, los cuales se van a continuar con una organela membranosa que tiene forma de sacos y que puede estar revestida por ribosomas en la cara externa y que corresponde al retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso es el sitio donde se va a producir la síntesis de proteínas, fundamentalmente proteínas que van a ser liberadas hacia el exterior. En cuanto al retículo endoplásmico liso, se caracteriza porque justamente la cara externa no va a estar tachonada o cubierta por ribosomas y son organelas más bien de tipo tubulares que van a participar fundamentalmente en la síntesis de lípidos y también puede tener otras funciones, como por ejemplo en el caso de las células musculares, trabajan como lugares para depósito de iones calcio necesarios para la contracción. Estas moléculas que se van a sintetizar en el retículo endoplásmico van a viajar en vesículas de transporte hacia otra organela membranosa que está ubicada en relación al retículo endoplásmico rugoso, próxima, y que va a tener también forma sacular, que presenta una cara que se denomina cis y una cara que se denomina trans. Las vesículas van a ingresar por la cara cis y es en el aparato de Golgi donde se va a producir las modificaciones como la glucosilación de algunas proteínas y el empaquetamiento para que puedan viajar luego en cisternas, perdón, en vesículas hacia la membrana plasmática para que luego sean exocitadas. Esas vesículas van a ser las que se van a incorporar después a la membrana plasmática y van a liberar esa secreción hacia el exterior. Otro tipo de vesículas que están envueltas por membrana son los lisosomas. Estos lisosomas son vesículas encargadas de la destrucción o degradación de ciertas sustancias que son incorporadas a las células desde el exterior, y como por ejemplo proteínas o lípidos, o sea que se encarga entonces de la descomposición de material celular. Otras organelas que están formadas por membrana corresponden a las mitocondrias. Son las encargadas de generar energía para la célula. Son organelos que son alargados, que tienen una forma de riñón y están presentes en todos los tipos celulares eucariotas, tanto vegetales como animales. Y va a estar conformada por una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna, la cual presenta pliegues denominados crestas, en los cuales se van a encontrar las enzimas necesarias para realizar la fosforilación oxidativa, que es el proceso por el cual se termina generando entonces esta molécula energética fundamental para la célula, que es el ATP. Otras organelas que podemos encontrar son los peroxisomas, que son organelos ovalados presentes en todas las células y tienen la función de inactivar compuestos tóxicos o residuos del metabolismo celular, así como el peróxido de hidrógeno. Dentro de las organelas no membranosas vamos a encontrar a los filamentos que van a formar el citoesqueleto. Y entonces vamos a tener filamentos grandes, que son los microtúbulos, que se forman en los centros de organización de microtúbulos, que están próximos a los centriolos, y van a generar estas estructuras, que son los filamentos más gruesos, que vienen de 24 a 25 nanómetros. Hay otros filamentos, que son filamentos muy finos o delgados, que son los microfilamentos, que son, por ejemplo, los filamentos de actina, que miden aproximadamente de 5 a 7 nanómetros, los cuales van a estar formados por una proteína globular, que es la actina globular, las cuales se van a ir enlazando y formando una actina en forma de fibra, como este collar de perla que ustedes están viendo aquí, y se diferencian de otros tipos de filamentos que son los filamentos intermedios en su grosor, los cuales miden prácticamente de 9 a 10 micras de diámetro y que van a ser en conjunto los que van a terminar formando la estructura que se va a encontrar por debajo de la membrana plasmática y le va a dar
sostén a esta membrana para que la tenga justamente, pueda adquirir la forma de la célula. Otra organela no membranosa que vamos a encontrar dentro de las células eucariotas son los ribosomas, que son los lugares donde también se van a sintetizar las proteínas. En los ribosomas que se encuentran libres, que en el citoplasma, se van a sintetizar fundamentalmente proteínas que son para el interior de la célula. ¿Sí? Mientras que yo le decía a ustedes que las que están asociados, los ribosomas asociados al retículo endoplásmico, son más que nada para las proteínas que van a ser excretadas o liberadas desde la célula hacia el exterior. ¿Cuál es la característica que yo le había resaltado a ustedes para diferenciarlo de las células procariotas? En que estos ribosomas también van a estar formados por una subunidad pequeña y una grande, con un peso que es mayor, ya que el ribosoma completo pesa 80 Svedberg, ¿sí? A diferencia del de las células procariotas que pesaba 70 Svedberg. Cada subunidad por separado tiene su peso, ¿sí? Pero en conjunto terminan pesando 80 Svedberg. En cuanto al material genético de la célula, el ADN, yo le decía que estaba incluido dentro de un lugar que se denomina núcleo, que estaba formado por membrana nuclear, y este cromosoma tiene la característica, perdón, este ADN tiene la característica de ser una doble hélice, que es un cromosoma lineal, y que sí está asociado a proteínas, y estas proteínas se denominan histonas, lo que lleva a que tenga un nivel de empaquetamiento mucho más complejo que el que tiene la célula procariota, ya que vuelve incluso a su vez a plegarse aún más para terminar formando estas estructuras en forma de H, que son los cromosomas, los cuales vamos a contar en total con 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total. Hay otro tipo de organelas que vamos a encontrar en las células eucariotas. Una de ellas son las vacuolas. Estos organelos están presentes únicamente en las células vegetales. Entonces generan dentro del citoplasma gran presión de turgencia para que las células mantengan su forma y crezcan. En ese lugar lo que se hace es almacenar sustancias como por ejemplo agua o desechos, ¿sí? Y van a participar entonces en la digestión intracelular y retienen estas sustancias que pueden llegar a ser potencialmente tóxicas para la célula. Otras organelas que podemos encontrar son los plastos. Son organelos rodeados por membrana, una membrana doble, y que tienen la función de almacenar distintos tipos de sustancias. Uno de ellos son los cloroplastos, donde donde se va a producir la fotosíntesis, que hablábamos en el teórico pasado, y que le dan el aspecto de las características de color verde, digamos, y los vamos a encontrar fundamentalmente en las hojas y en los tallos de las plantas, para diferenciarlos de otros, que son los cromoplastos, que también son organelas membranosas, los cuales van a contener pigmentos que le van a dar ciertas características, por ejemplo, a ciertas partes de la planta, como por ejemplo son los frutos o las flores. Otros tipos de plastos que podemos encontrar son los leucoplastos, que justamente como su nombre lo dice, tienen una característica de ser blancos, ¿sí? Y en ellos acumulan fundamentalmente glucosa en forma de almidón y se ubican fundamentalmente a nivel de las raíces. La pared celular es una estructura rígida que rodea la membrana plasmática y le va a dar soporte y protección. Esto lo vamos a encontrar fundamentalmente en las células vegetales, no va a estar presente en las células animales. También podemos encontrar formando pared celular en los hongos, rodeándole a la célula, y es lo que también le va a formar o le va a dar protección contra el estrés ambiental y va a determinar la forma del hongo. En la pared celular de la célula vegetal, el principal componente es la celulosa, ¿sí? Es un polímero de glucosa con enlaces de tipo beta. A diferencia de la pared celular de los hongos, donde el principal polisacárido es la quitina, que son, perdón, la N-acilglucosamina, que es lo que va a terminar formando la quitina. Entonces aquí, resumiendo las diferencias entre una célula vegetal y una célula animal, tenemos que tener en cuenta que la pared celular va a estar presente entonces en las células vegetales y en los hongos.
mientras que en los animales está ausente. La cubierta celular está ausente, el glucocálix está ausente en la célula vegetal, sí está presente en la célula animal, y es la que va a estar formada entonces por las glucoproteínas y los glucolípidos. La membrana plasmática, si bien es similar en ambos, ¿sí? La de la célula vegetal es sin colesterol, mientras que la de los animales con colesterol. Los lisosomas, que eran las vesículas de degradación, están ausentes en la célula vegetal y presentes en la célula animal. Las vacuolas y los plastos son presentes en las células vegetales, mientras que están ausentes en las células animales. Y los centríolos, que son los lugares donde se van a formar los microtúbulos, digamos, van a estar ausentes en la célula vegetal y presentes en la célula animal. Ahora, ¿cómo se han formado las células eucariotas? Y ahí tenemos que hablar de la teoría de la endosimbiosis. La teoría endosimbiótica, que fue propuesta por Neil Margulis, sugiere que las células eucariotas, o sea, las células con núcleo, se originaron a través de una simbiosis entre diferentes células procariotas, o sea, de células sin núcleo. Específicamente, lo que se propone acá en esta teoría es que las mitocondrias y los cloroplastos, orgánulos presentes en células eucariotas, evolucionaron a partir de bacterias que fueron englobadas por otras y establecieron así una relación de tipo simbiótica. La teoría postula entonces que las mitocondrias, que son las responsables de la respiración celular, se originaron a partir de bacterias aerobias que utilizaban el oxígeno y que fueron englobadas por células más grandes. Lo mismo ocurre con los cloroplastos. Eran los encargados de realizar la fotosíntesis y se originados de las cianobacterias que fueron englobadas por células eucariotas y de esa forma después terminan formando lo que era una célula vegetal, en una segunda endosimbiosis. Si no incorporaban a esas cianobacterias, formarían las células animales u otras células no fotosintéticas. Entonces, aquí es lo que hablábamos de ciertos organelos como las mitocondrias y los cloroplastos, evolucionaron a partir de la endosimbiosis de procariontes incorporados dentro de huéspedes, que eran las células también procariotas del tipo arquea, que eran más grandes. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones que, a las que llegó, a que arribó Margulis? Eran que las mitocondrias y los cloroplastos tienen su propio ADN, al igual que las procariotas, digamos que las bacterias, y que se replican de forma independiente al resto de la célula, que también comparten características estructurales con las bacterias, las mitocondrias y los cloroplastos, comparten características similares con las bacterias, se sintetizan, la síntesis proteica de ambas estructuras es autónoma. Los ribosomas que van a encontrarse para las bacterias y los cloroplastos son similares a los de las bacterias, o sea, de 70 Vedber. Las mitocondrias y cloroplastos, los centros de obtención de energía, se van a situar en la membrana, lo mismo que ocurría con las células procariontes. O sea, presentan similitudes en procesos metabólicos y estructurales, que es lo que permitía que esta teoría endosimbiótica tenga sentido. ¿Qué es la diferenciación celular? La diferenciación celular es el proceso por el cual una célula inmadura, no especializada, se convierte en una célula especializada, adquiriendo características morfológicas y funcionales específicas para llevar a cabo una función particular en un organismo. O sea, en otras palabras, es el proceso por el cual una célula embrionaria o una célula madre se termina transformando en una célula que se va a encargar de formar parte de un organismo multicelular muy específica como es una célula muscular, una célula nerviosa, una célula del tejido óseo, una célula del tejido epitelial. ¿Cuál es la importancia de esta diferenciación celular? Es que es fundamental para la formación de los tejidos y órganos durante el desarrollo embrionario. La diferenciación celular permite la renovación y la reparación de tejidos en organismos adultos. Es la especialización de estas células en diferentes tejidos, en diferentes tipos, permite que los órganos funcionen eficientemente. Entonces, la primera célula de un ser humano
que va a proceder del cigoto, del huevo o cigoto, son denominadas células totipotenciales, porque son capaces de diferenciarse a todo tipo de célula especializada. O sea, cuando se fusiona un espermatozoide y un óvulo, lo que va a formar es una célula nueva al recombinar su material genético que se va a llamar huevo o cigoto. Este, por una serie de divisiones mitóticas, va a terminar formando una estructura que va a llamarse blastocisto, el cual va a estar formado por dos tipos celulares: células que se encuentran recubriendo una cavidad, que son el trofoblasto, que van a terminar formando a la placenta, y células que están dentro, en un extremo, en un polo de ese blastocisto, y que se encargan de ir a formar el embrión y se llaman embrioblastos. De estas células que están aquí, van a terminar formándose tres capas de células, ¿sí? Como si fuese un sándwich, en las cuales van a llamarse, por un lado, ectodermo, por otro lado, la del medio, mesodermo, y por otro lado, la de abajo, endodermo. Son células ya acá pluripotenciales. Totipotenciales, las que pueden originar todo, las que van a salir de acá, del blastocisto, del embrioblasto. Pero acá ya se empiezan a diferenciar, ya empiezan a adquirir un cierto grado de especificidad y van a formar ectodermo, mesodermo y endodermo, o sea que aquí ya se transformaron en células pluripotenciales. Estas células ectodérmicas pueden diferenciarse en varios tipos celulares: células de la piel, células del cerebro, células pigmentarias de la piel, pero no van a poder formar nunca células musculares, células sanguíneas, ¿sí? O células del riñón, o tampoco van a poder formar células del aparato respiratorio, de la tiroides o del páncreas. O sea, estas células ya alcanzaron un nivel de especificidad, pero no todavía el final, ¿sí? Todavía pueden seguir especializándose aún más. Entonces, por un lado, vamos a tener células totipotenciales que pueden generar todo tipo de células. Luego, si éstas se especializan un poco más, pasan a ser células pluripotenciales. Y aún estas otras, las pluripotenciales, se van a transformar en células troncales o células madre, que si bien conservan la capacidad de división, van a originar un solo tipo o varios tipos celulares, pero siempre de la misma capa endodérmica, mesodérmica o ectodérmica de la cual se originaron. Así es que una célula madre puede terminar formando una célula epitelial, o una célula nerviosa, o una célula ósea, o una célula lipídica, o una célula muscular. Una vez que alcanzan este nivel de especialización, o se transforman en una célula epitelial, una célula inmune, no pueden volver a formarse o transformarse en una célula madre, ya quedan en este estadio hasta el final. Entonces, ¿cuáles son las características de este proceso de diferenciación? Que durante la diferenciación se activan o desactivan genes específicos, lo que lleva a la producción de proteínas que van a determinar cuál va a ser la función y la característica de la célula. Segundo, en ese proceso la célula va a cambiar de tamaño, de forma y de estructura. La célula adquiere una función específica, especializada, como es el caso de la contracción muscular, la transmisión de señales nerviosas o la producción de una hormona, por ejemplo. Y una vez establecida esa función, se mantiene y persiste hasta la muerte de la célula. La célula diferenciada, especializada, no puede convertirse en otro tipo de célula bajo ninguna condición, ni siquiera cuando son manipuladas experimentalmente. El estado de diferenciación se transmite a células hijas cuando esta célula se divide. Entonces, ¿qué es esto de las células madres? ¿Para qué se utilizan las células madres? Hay terapias con células madres, que es lo que se conoce con el nombre de medicina regenerativa, que lo que se busca es promover la reparación de los tejidos que estén dañados, afectados por una enfermedad o que hayan sido lesionados, a partir de células totipotenciales que son inyectadas, digamos, en el tejido. Ahí les dejo un link, si es que ustedes quieren ver sobre este tema, pueden ingresar a ese nivel. El último concepto con el que vamos a terminar la clase es el de la muerte celular. La muerte celular puede ser la apoptosis y la necrosis, que son dos tipos de muerte celular, pero difieren en sus mecanismos y en sus consecuencias. La apoptosis
Es un proceso programado y ordenado que ayuda al cuerpo a eliminar células innecesarias o dañadas, pero lo importante es sin causar inflamación. La necrosis, en cambio, es la muerte celular no programada causada por un factor externo, como es una lesión, una infección, y por lo general desencadena respuesta inflamatoria, alterando la forma del tejido. Entonces, en la apoptosis, el proceso es ordenado y activo, e involucra la activación de enzimas llamadas caspasas, que van a llevar a la fragmentación del ADN y la formación de estructuras denominadas cuerpos apoptóticos. ¿En qué momento se puede producir? Durante el desarrollo embrionario o bien en la etapa adulta cuando las células están envejecidas o dañadas. No causa inflamación, ya que esos cuerpos apoptóticos son fagocitados por las células vecinas, que son los macrófagos. Entonces, no altera la forma del tejido. En cambio, el mecanismo de necrosis ya es un proceso pasivo, descontrolado y resulta de un daño en la membrana de la célula, lo que lleva a que esa célula ingrese líquido, se hinche y se rompa, liberando todo su contenido al espacio extracelular. Se puede dar entonces por procesos infecciosos, por falta de oxígeno, por lesiones, por toxinas, y eso sí va a provocar un proceso inflamatorio, ya que el contenido celular que se libera al exterior causa respuesta inmunitaria. Entonces yo le decía a usted que la apoptosis va a involucrar una familia de proteasas conocidas como caspasas, que rompen más de 60 proteínas celulares, rompen las proteínas del citoesqueleto, rompen los factores de transcripción, rompen la envoltura nuclear. Esta apoptosis de una célula va a estar dada por o inducida por señales provenientes del entorno, o sea, de la vía extrínseca, como es el caso de ligandos que interaccionan con receptores, como son el factor de necrosis tumoral en células que están dañadas, o bien por ausencia de señales que inhiben la apoptosis, o sea, la vía intrínseca, como falta de factores de crecimiento u hormonas que dejan de llegar, entonces inducen a la muerte celular programada. ¿Cómo se da esta entonces? Lo que va a ocurrir es que en una célula normal, cuando llegue alguno de esos estímulos, lo que pasa es que dentro del núcleo la cromatina se compacte y se desintegra el citoesqueleto de la célula. De esa forma, en el segundo paso, las moléculas del ADN se fragmentan por acción de las enzimas. En el citosol, los organelos se condensan y se empieza a fragmentar el núcleo y se produce el colapso de esas organelas, formando estas estructuras que son las vesículas apoptóticas, en las cuales van a terminar siendo fagocitadas o devoradas por células que son los macrófagos. Y lo importante es, acuérdense, sin reacción inflamatoria. ¿En qué momento se puede producir la apoptosis? Yo le decía a ustedes durante el desarrollo embrionario, porque, por ejemplo, va a servir para eliminar tejidos que tienen solamente una función provisoria dentro del desarrollo, o para remover células que son innecesarias, o, por ejemplo, también para formar conductos o orificios durante el momento del desarrollo. Mientras que ya en la etapa adulta lo que hace es elimina células innecesarias, células que estén dañadas o envejecidas, o bien células que sean peligrosas para el organismo, por ejemplo, células que se están perdiendo su control de mitosis y crecimiento y se puedan volver cancerosas. Bien, aquí les dejo algunos links que pueden ser complementarios para algunos de los temas que estuvimos viendo a lo largo de estas dos clases: el concepto de células, la morfología, la diferenciación celular, la teoría endosimbiótica y la apoptosis. Y aquí está la bibliografía que se utilizó para el desarrollo de estas dos clases. Muchas gracias.